Vamos a estar a continuar en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, y vamos a leer del versículo 12 al versículo 18. Y esta mañana quiero hacerlo diferente, lo que pasa es que los miércoles lo hacemos así. Traigo una versión que no es muy común, es la Nueva Traducción Viviente, y me gustaría que leamos juntos ahorita que se desocupen. ¿Listos? No, porque no voy a poder. Ok, ¿qué le parece si nos paramos tantito? Nada más para leer juntos y luego nos sentamos. Pero así para que no estén tanto tiempo sentados ahorita. Vamos a leer todos juntos, a ver qué tal. A lo mejor algunos desde la primaria no lo hacen, pero vamos a intentar a ver cómo nos sale. A las 3, ¿sí ven? Es Filipenses, capítulo 2, verso 12. ¿No ven? ¿Le están tapando? Ok, entonces siéntense, por favor. Era para que se estiraran nomás. ¿Todos ven? Ok. A las 3 desde el versículo 12. 1, 2, 3. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércese por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré aun si tengo que perder la vida, derramándola como ofrenda líquida a Dios. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Amén. Les voy a poner un 8. No, porque había unos que se esperaban hasta el final. No. Ok. Sí, por favor. Hay una noticia que leí. Me encontré este caso. Es una historia triste porque habla de un joven que se llama David Smith. Él vive en Phoenix. Y él contó su historia porque fue una historia muy inspiradora. Este joven, cuando se cambió a la ciudad de Phoenix, él tenía como 7 años y dice que padeció el abuso sexual de su mejor amigo. Él no supo cómo procesar esta situación y entonces comenzó a apartarse de la gente. Lo que sucedió es que empezó a rechazar las amistades y empezó a huir de las relaciones con las personas. Se empezó a encerrar y sucedió algo a los 17 años que fue la situación más difícil. Perdió a su mamá, la única persona en la que él confiaba, la única persona con la que él se sentía cómodo, seguro, fallece y entonces eso detona una crisis muy fuerte en él. Él lo que había hecho es que había empezado a refugiarse en la comida y al pasar esto, él sigue comiendo, empieza a sufrir el acoso, el bullying en la escuela, en todos lugares. Y él decide dejar la escuela, se encierra en su casa, sigue comiendo y llega a pesar más de 600 libras. Que son, ¿cuánto, Hugo? Más o menos cerca de, ¿qué? 200, 170, una cosa así, 180 kilos. El caso es que él sigue en esta dinámica al grado que después ya no podía salir, no cabía en un carro.
y resulta que su vida se vuelve insoportable. Un día hay un entrenador personal que es famoso, se acerca a él y dice: ¿sabes qué? Quiero que mi vida sea transformada. Una de las cosas que suceden pues es que obviamente no solamente no tiene amigos, sino que no tiene novia, de tal manera que su historia se vuelve famosa. Y este es un sitio, se llama Huffington Post, es un sitio de noticias, y dice: David Smith, el virgen de 650 libras, ¿no? No tenía una novia. Entonces él dice: ¿sabes qué? Necesito bajar de peso, quiero que mi vida cambie. Y comienza una dieta rigurosa, y no solamente una dieta, sino ejercicio. Y en 2 años baja 400 libras. En 2 años. Se convierte en un caso de éxito para este entrenador. Juntos forman una fundación para motivar a la gente a bajar peso. Él se convierte en entrenador personal, saca sus fotos y olvídate, o sea, el tipo irreconocible. Pero después de un tiempo, él se da cuenta, y de hecho él lo platica así, dice: toda mi vida me vi como un monstruo. Y de repente, verme así de carita, ¿no? Delgado y atractivo, y viendo a la gente inspirándose en mí, dice: de repente yo no quería dejar desanimar a nadie, pero por dentro estaba luchando. Y lo que sucedió es que sí consiguió novia, sí estaban preocupados, pero lo que sucedió es que empezó a tomar alcohol, luego drogas, y como con nada de eso se sentía tranquilo, comenzó a comer otra vez. Y hoy recuperó el peso que había perdido. Se casó hace como 2 años y está todavía luchando para bajar de peso. Y es una historia, es algo que había sido un éxito y una historia de motivación para mucha gente, se convirtió en una historia que ilustra muy bien la lucha que tenemos los seres humanos con alguna cosa. Yo no sé si tú te has dado cuenta de lo difícil que es hacer cambios en la vida. Me refiero a cambios radicales. Aun cuando tenemos o podamos tener algún modelo, alguna persona que nos inspira, siempre es difícil. Los cambios, específicamente si hablamos de los cambios en el área espiritual, no son una cuestión solamente de voluntad o de deseo. Si tú te das cuenta, es más fácil cambiar para mal que para bien. ¿Estás de acuerdo con eso? Es decir, si yo te digo: varón, ¿qué tanto trabajo te cuesta convertirte en un adúltero? Y lo digo en el sentido amplio como lo dijo Jesús. Dice que si alguien ve a una mujer con codicia en su corazón, ya es un adúltero. ¿Qué tan difícil es? ¿Cuánto esfuerzo requiere? ¿Cuánto esfuerzo requiere para que te conviertas en un alcohólico? Solamente, bueno, empieza tomándote una y después el diablo se encarga del resto. Hay muchas cosas que te vas a dar cuenta que son difíciles, pero hablar de las cosas espirituales es difícil. Ahora, piensa esto: Pablo, la semana pasada, vimos que nos puso un ejemplo supremo de obediencia y de humildad. ¿Quién fue? Fue Jesús. Si vas allí, en capítulo 2, pero a partir del verso 5, hace una exhortación, una invitación. Dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? El de despojarse de los privilegios pensando en los demás. Jesús, siendo igual a Dios, dice, no se aferró a ese privilegio para disfrutar de ello, sino que pensando en nosotros, y ahorita cantábamos: lo hiciste pensando en mí. Jesús se despojó de su gloria para servir a los pecadores. Ahora, decíamos que se despojó de su gloria no porque dejó de ser Dios, sino porque se vistió de humanidad. Jesús dejó su privilegio no porque no fuera Dios,
sino porque su gloria fue velada, fue cubierta por la carne que tomó para venir a este mundo. Y no solamente eso, siendo Dios, dice, se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo, y dice que siendo en condición de hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte. Y la peor muerte, muerte de cruz. Ahora, Pablo no nos deja con esa idea solamente, nos dice que Jesús fue súper exaltado, ¿no?, por su obediencia. No, en realidad lo que estaba sucediendo es que estaba regresando a su estado anterior. El Padre no premió a Jesús por ser obediente y lo llevó al cielo para que estuviera con él. Jesús ya estaba en el cielo, se despojó de su gloria, vino a esta tierra, y el Padre muestra la aceptación del sacrificio de Jesús, exaltándolo al lugar donde estaba, junto a él, a la diestra del Padre. Y Pablo dice, así deben de pensar ustedes. Esta idea de pensar en los demás es la que deben de tener en todo lo que hacen. Pero piensa esto, es solamente suficiente querer hacer algo o parecerte a alguien para que cambies. Un vecino me estaba platicando anoche que su hijo quería en Navidad un hoverboard. Se los han visto, ¿no? Esos que traen foquitos y son eléctricos y se paran arriba de ellos los niños y caminan y se caen, ¿no? Esa es inevitable la consecuencia. Pero él estaba diciendo que su hijo, ¿sabes qué? Quiero un hoverboard para Navidad. Y que iban pasando por allí por el Costco y dice que estaban en la banqueta vendiéndolos. Y se paró a preguntar el precio. Costaban 8,000 pesos. Dijo, ¿sabes cuándo vas a tener uno? Nunca. No te lo voy a comprar. Entonces pues el niño acá decepcionado, llanto, patadas, tristeza y todo, y le dice, ¿sabes qué? Te voy a comprar otra cosa, pero eso no. ¿Qué quieres? Lo que quieras. Dijo, el uniforme del Barcelona, el de Messi. Él no sabía, dice que fue a Innova, la pura camiseta, el puro jersey le costaba más de 1,000 pesos, más los shorts, más los... Dice, gasté casi lo mismo que la dichosa patineta por no saber. Ahora, se puso su uniforme, dice que no se lo baja, ¿no? Nomás lo tienden, va y lo baja el tendedero y se lo vuelve a poner. Pero, ¿sabes? No juega como Lionel Messi. Aunque traiga el uniforme y diga boludo, no juega igual. ¿Sí me explico? El hecho de que tú anheles algo, de que quieras imitar a alguien solamente, no te da la capacidad de hacerlo. Si te cortas el pelo como Bill Gates, no te hace millonario, eso ya lo comprobé. Pero el punto es que a veces pensamos que solamente anhelar algo o desear algo te va a dar la capacidad de cambiar tu vida. En los asuntos espirituales no es así. Pablo acaba de decirle a la iglesia, ustedes filipenses necesitan pensar como Jesús, necesitan tener en mente la misma actitud que tiene Cristo, para despojarse de sus privilegios, para pensar en los demás y para ser obediente y servirlos. Y entonces pasa este pasaje, porque aquí lo que Pablo va a explicar es cómo Dios puede hacer ese cambio. Cómo Dios puede operar, y de hecho opera en la vida de sus hijos, para que nosotros podamos tener la misma actitud de Cristo. Pablo quiere que toda la iglesia, nosotros incluidos, podamos crecer y ser más como Jesús, porque para eso hemos sido llamados. La Biblia dice que en Romanos 8:28, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, Dios nos llamó, Dios nos justificó, Dios nos glorificó, y dice que usa todas las situaciones para que seamos formados a la imagen de Jesús. ¿Han leído ese pasaje? O nomás se los platiqué y no lo han leído. Mira, vamos a Romanos 8. Dice el verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, al propósito de Dios, no a tu propósito y mi propósito, conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? Para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, Dios te llamó, Dios, antes de que el mundo fuera creado, antes de que tú nacieras, Dios pensó en ti. Y pensó en ti para que fueras como Jesús. Pensó en mí para que fuéramos como Jesús por medio de Cristo. Y Él va a ser el primogénito, el primero, el preeminente. Pero vamos a ser muchos hermanos a la imagen de Jesús. Pablo entonces va a pasar en el versículo 12 y por eso usa esta frase al empezar el versículo 12. Dice, por tanto. ¿Por tanto qué? Por tanto lo que acaba de hablar. Acaba de decirnos que Jesús es el modelo, acaba de decirnos que Él se humilló y acaba de decirnos que el Padre lo exaltó hasta lo sumo y lo reconoce y le dio el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre sobre todo nombre? Dijimos, Yahweh, Jehová, Dios, el Señor. Cristo es Dios y el Padre lo ha reconocido y le ha dado la autoridad para que dice que su nombre se doble toda rodilla. Ok, vamos a ver entonces cómo Pablo toma esta idea y nos invita, en este caso está invitando a la iglesia de Filipos para que ellos sigan con esa obra que Dios ha comenzado. Si tú te acuerdas, Filipenses 1, verso 6, Pablo expresa su confianza de que Dios comenzó la obra en esa iglesia, en esos creyentes, y que Él es fiel para perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Dios les dijo, Pablo les dijo, Dios está trabajando en ustedes y Dios los va a llevar a perfeccionarse para cuando Él regrese. No pierdan de vista esto. Un día todos nosotros vamos a comparecer, vamos a pararnos delante del Señor Jesús para presentar lo que hicimos en nuestra vida. No es para ver si entras al cielo o no, es para ver en este mundo como cristiano qué hiciste, cómo invertiste tu vida, qué hiciste que tenga un eco en la eternidad. Y aquí Pablo entonces comienza en el verso 12 y dice, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Primero quiero decirte lo que no dice ese pasaje, porque este pasaje, por muchos años, me decían, este pasaje significa que tienes que cuidar tu salvación porque si no la puedes perder. ¿Dónde quedó la salvación? No me acuerdo, ¿no? ¿Pierdes las llaves en tu casa? ¿Alguna vez has perdido las llaves? Dice, ¿dónde dejé las llaves? ¿No? ¿Has perdido un calcetín? Buscas el par y encuentras un calcetín nada más en el cajón. Y dice, ¿dónde está el calcetín? Los calcetines se pueden perder, pero no está hablando de eso. No está diciendo que la salvación se pierde. De hecho, la palabra que usa allí dice, ocúpense, en realidad es trabajen. Ese es el sentido, es trabajar su salvación. Ahora, ya dijimos, no significa que la salvación se pierde, tampoco significa que vas a trabajar para ganar la salvación. Sabemos que la salvación es por gracia, es por medio de la fe, no es por obras. Pablo en Efesios 2, 8, 9 dice que no es por obras para que nadie se gloríe, pero lo que está diciendo es que sí tienes que trabajar en tu salvación. Ahorita vamos a ver. Ahora, básicamente, la idea en este pasaje es que, si tú te acuerdas, Pablo ha mencionado las cosas que hemos experimentado. En el capítulo 2, verso 1, comienza diciendo las bendiciones que hemos recibido como creyentes. Y la idea es que si tú has experimentado una nueva vida en Cristo, entonces, dado que eres cristiano genuino, significa básicamente que vas a trabajar y a vivir de un modo que glorifique a Dios hasta que el Señor venga. ¿Sí me expliqué? Ya eres cristiano, tus pecados ya fueron perdonados, has sido justificado por la sangre de Cristo. Pero cuando te dice trabaja tu salvación, lo que está diciendo es vive de tal manera, trabaja de tal manera todos los días de tu vida que des gloria a Dios hasta el día que Él regrese. ¿Cómo podemos tener seguridad de que esa es la idea? Si tú te acuerdas en el capítulo 1, en el verso 27,
Pablo comenzó esta sección con una exhortación. Verso 27 dice, solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo comienza toda esta sección con una exhortación: vivan de una manera digna del Evangelio. Y esa es la idea que está dando Pablo aquí. Tú, como creyente, debes de vivir de una forma que dé gloria a Dios hasta que el Señor regrese. Ahora, no es solamente una idea de Pablo. Si tú vas a ver Pedro, en el capítulo, segunda de Pedro, capítulo 1, dice el verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás, porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? ¿Saben qué, hermanos? Vivan de una manera tal que se vea que han sido llamados, que se vea que han sido escogidos. Porque cuando vives de esa manera, no solamente vas a entrar al cielo, sino que vas a tener una entrada amplia, vas a entrar con confianza. Pablo normalmente, cuando está exhortando a la iglesia, usa una mecánica. Primero te va a dar la razón por la cual tienes que hacer algo, y luego te va a dar la instrucción, la orden, el imperativo. Dicen, no sé mucho de español, pero dicen primero es el implicativo y luego el imperativo. Y Pablo aquí está diciendo, hey, ustedes como cristianos que ya experimentaron la consolación de Cristo, el consuelo de amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, vivan de una manera digna, acaba de decirlo arriba. Y ahora dice, ustedes entonces trabajen su salvación, vivan de una manera que dé gloria a Dios. ¿Sí está quedando claro más o menos la idea? ¿O ya los confundí? Básicamente lo que está diciendo es, vivan, trabajen de tal manera que muestren que son cristianos. Pablo tiene varias preocupaciones, ahorita las vamos a ver. Y primero ahí les dice, como siempre han obedecido. La pregunta es, ¿a quién han obedecido? Pablo aquí está hablando de la obediencia a él, como el apóstol que les había predicado el Evangelio, pero sabía que esa obediencia a él básicamente era obediencia al Evangelio. Pablo no le está pidiendo que lo obedezcan en sus preferencias personales, no le está pidiendo obediencia a sus gustos, le está pidiendo la obediencia al Evangelio, la obediencia a Cristo. Entonces, Pablo aquí los está invitando para que sean obedientes no solamente cuando está presente, sino cuando está ausente. Ahora que no estaba, ahora que estaba en prisión, le dice, obedezcan a Cristo. La verdadera obediencia es aquella, o más bien, nuestro verdadero yo es aquel cuando no hay nadie cerca. Ese somos. No sé si me explico. ¿Qué haces cuando no hay nadie que te esté viendo? Pablo dice, yo sé que me han obedecido siempre cuando he estado allí, pero ahora que no estoy, es importante que sean más obedientes todavía. ¿Eres obediente o eres tan obediente al Señor cuando está tu esposa, cuando está el pastor, cuando están tus hijos, que cuando no está nadie alrededor tuyo? Nos comportamos de la misma manera, actuamos de la misma forma cuando estamos solos que cuando estamos en la iglesia, que cuando estamos en familia. Eso sería importante. Pablo le dice, yo sé que obedecen cuando estoy allí, pero ¿cómo es cuando no estoy allí? Eso es lo que Pablo está pidiéndoles, que sean consistentes, que sean congruentes. Si ustedes recuerdan en el capítulo 1, en el verso 10, Pablo ya les había pedido
incluso en la oración, en el verso 10 dice, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean irreprensibles para el día de Cristo. Esa es la misma idea que Pablo trae mientras les está escribiendo a los filipenses aquí. Dice allí, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense en su salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. Ahora, las palabras que usa son muy fuertes. Es phobos, de donde viene fobia. Phobos es temor. Y el otro es tromos, que es temblor, literal. Y lo que Pablo está enfatizando es que al Dios que servimos no es cualquier persona. El Dios que murió por nosotros es el que estaba en su gloria y se despojó para venir y morir y ser obediente. Y dice, mientras tú vas caminando en esta vida, tienes que recordar y asombrarte del Dios que tienes. Mira, nada más en estas últimas semanas, mientras he estudiado este pasaje, en más de una ocasión se me han salido las lágrimas y me he quedado asombrado de nuestro Dios. Había leído muchas veces Filipenses, pero no había captado quién era o cuál era el nombre. Para mí eso fue algo, órale, ¿no? Ver cómo Jesús ha sido exaltado porque ya era en esa gloria, no porque el Padre le estuviera pagando algo. Yo nomás quiero compartir contigo este pasaje. Mira, ve en capítulo 2 y dice allí, en el verso 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ok, ¿tú sabes qué significa el nombre Jesús? No. Jesús, ¿qué significa? Salvador. Salvador. ¿Qué significa Cristo? Ungido. ¿Sí? Jesucristo, ¿qué más dice? Señor. ¿Qué significa Señor? Jehová. Jehová, el Dios. Todos estos adjetivos se los está asignando a una sola persona. Dice que toda lengua confiese que el Salvador es el heredero al trono de David y es Dios. Jesucristo, el Señor, es el Salvador, es el heredero, el ungido. Eso significa Cristo, el ungido, el elegido al trono de David. Y Kurios, Señor, la traducción griega de Jehová. Jesucristo es todo eso. Y si tú no has conocido a Jesús de esa manera, si tú no te asombras de quién es tu Dios, Pablo dice, necesitas hacerlo. Porque solamente así puedes temblar, solamente así puedes temer a ese Dios. Jesús dijo, no teman al hombre, porque solamente los puede matar, de ahí no pasa. Mata su cuerpo, pero teman al que puede matar, ¿qué cosa? El alma, el espíritu, Dios. Ahora, no es esa la idea, que estés asustado. Alguna vez Robert compartió esa idea. No sé si les haya tocado ver algún monte, algún barranco. Fuimos Adriana y yo, una mini luna de miel, fuimos al Gran Cañón y nos bajamos a tomar fotos, pero ves así para abajo y dices, está bien padre, pero espérate tantito, quiero tomarme la foto, ¿no? Y te agarras de algo ¿por qué? Te impresiona, es algo hermoso, pero sabes que si te caes, no va a haber una segunda oportunidad. Con Dios es así. Dios es bueno, nos ama, es maravilloso, pero no te olvides que es Dios, es el Dios poderoso. Pablo dice, mientras vas caminando, viviendo de esa manera, lo haces con esa sensación de asombro por el Dios que tienes. Por eso dice con temor y temblor. Quiere que la iglesia entienda quién es su Dios. Pero Pablo hace la invitación allí, en el versículo 2 otra vez. Dice, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación. ¿Quién se tenía que ocupar?
Toda la iglesia le está escribiendo a los filipenses. Para que sea una realidad en la iglesia, tiene que ser una realidad en tu vida personal. Si tú no te ocupas con temor y temblor, si no vives de esta manera, la iglesia no va a cumplir su propósito. Eso es lo que Pablo quiere que entiendan. Tú y yo estamos aquí como parte de un cuerpo que tiene un propósito. Y Pablo va a enfatizar esta parte ahorita, lo vamos a ver. Ok, dice el verso 13, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo sabe que con el versículo 12 algunos se podían haber sacado de onda y decir, ¿cómo? ¿Por qué no es por gracia la salvación? ¿Cómo? Yo tengo que trabajar. Entonces se trata de que yo haga mi mejor esfuerzo. Y Pablo dice, no, espérate. Es Dios. Es Dios el que produce en ti el querer como el hacer. Decíamos ahorita que si yo quiero jugar como Lionel Messi, aunque lo imite y hable como argentino, no voy a jugar, no puedo hacerlo. Si me pones a mí el ejemplo de Cristo y me dices, vive como Cristo, pues yo voy a tratar de imitarlo, pero no voy a poder hacerlo, porque no es un asunto de voluntad. Pero dice aquí Pablo, ¿sabes qué? Pero no se preocupen, porque Dios, el que te llamó, Dios el que te salvó, es el mismo Dios que te da el poder y te da el deseo de que lo hagas. Si tú te acuerdas en el capítulo 1, dice allí en el versículo 29, porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo, no solo que ¿qué? No solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él. ¿Te fijas? Es una gracia de Dios. Dios te ha concedido, Dios me ha concedido a mí también que pueda creer en Cristo. Dios es el que nos llama. Jesús dijo que nadie puede ir a Él si el Padre no lo lleva. De tal manera que entonces, si entiendes, es Dios el de la iniciativa. Cristo vino al mundo. El mundo no fue a buscar a Cristo. Cristo vino al mundo. Cristo descendió, Cristo murió por nosotros, Cristo nos justificó. Es Dios, es iniciativa de Dios. Y lo que quiere Pablo que entendamos es que Dios produce en nosotros nuevos deseos. Ser cristiano, y me llama la atención porque muchas veces la gente dice, no, es que yo no quiero ser cristiano porque no puedes hacer esto y tienes que hacer esto otro y luego tienes que hacer esto también. Y no, son muchas prohibiciones, son muchas regulaciones. ¿Sabes que la vida cristiana no tiene nada que ver con eso? La vida cristiana tiene que ver con nuevos deseos que Dios ha puesto en ti. Si tú no tienes un deseo de buscar a Cristo, Pablo decía a los Corintios, examínate a ver si estás en la fe. Si no tienes un deseo de cantar al Señor, de adorar al Señor, examínate para ver si estás en la fe. Si tú no tienes un deseo de pasar tiempo con Él, de caminar en santidad, de agradarle en todas las cosas, de servirle, examínense para ver si están en la fe, lo que dice Pablo. La vida cristiana depende no de un acto voluntario, sino de una nueva naturaleza que Dios ha puesto en nosotros. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3 que era necesario nacer de nuevo. Y eso significa ser cristiano. Una operación espiritual donde Dios te da nuevos deseos. Y si estos deseos no están, entonces estás en una religión. Y tú piensas, tengo que ir el domingo porque soy cristiano, entonces tengo que ir los domingos. Y tengo que cantar porque todos cantan. No me gustan las canciones, pero pues aquí voy a cantar porque todos levantan las manos o todos cantan. O tengo que servir porque pues aquí me están diciendo que tengo que servir, entonces voy a servir. Si estás haciendo las cosas de esa manera, si ves esto como reglas, entonces no has entendido de qué se trata la vida cristiana. Servimos a Cristo porque amamos a Cristo. Hacemos lo que hacemos por Cristo porque Cristo murió por mí. ¿Cuál es la respuesta lógica cuando el Dios de la creación dejó sus privilegios para venir y morir por mí como un criminal?
La única respuesta lógica es que vivas para Él. No porque tengas que, sino porque anhelas hacerlo, porque quieres hacerlo. Pablo le dice, no es que ustedes quieran. No, ahora, si eres cristiano, no vas a tener objeción. Pero Jesús o el Padre no lleva a nadie al servicio así como, ay, pues sí, está bien, te voy a servir, pues, pero no quiero ir, pero tú me estás empujando. No, no es así. Cuando has nacido de nuevo, yo les he platicado que cuando recibí a Jesús, mi personalidad, mi naturaleza es muy tranquila. Y la primera vez que me paré en una iglesia y que estaban adorando, para mí era horrible. Era horrible porque, les he dicho que estaba un parque enfrente en Obregón. Estaba el parque y luego un vidrio, todo era vidrio así enfrente. Y yo estaba ahí adelante y decía, si alguien pasa me van a ver. Y yo estaba cantando, pero pues todos estaban cantando y decía, Señor, qué pena. Pero sabes, fue algo que cuando el Señor tocó mi corazón, se convirtió en un deleite. Y ya no me importaba si me veían o no. No se trata de regulaciones. El Señor nos da el poder para hacerlo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, Él produce en nosotros el querer, la capacidad, el poder para hacerlo también. Ahora, fíjate bien, vamos a ver cómo lo expresa Pablo. Dice allí en el versículo 13, porque Dios es el que en ustedes produce. Es Dios actuando. ¿Dónde lo hace Dios? En ustedes. Lo hace en cada uno de nosotros. Ya habíamos visto en el versículo 6, capítulo 1, que Dios está trabajando en nosotros. Él es el que va a completar la obra. Y Pablo por eso en el capítulo 2, verso 5 dice, hay en ustedes este mismo sentir, porque Dios en nosotros está trabajando para que nuestra mente, para que nuestros deseos cambien. Si tú lees Romanos 12, en tu casa lo puedes hacer, dice Pablo que todos los días tenemos que ofrecer nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Estamos de manera voluntaria entregando, rindiendo nuestra vida, y dice que somos transformados en nuestra forma de pensar, porque Dios nos está transformando, de tal manera que ahora podemos entender su voluntad y podemos ver que es buena, que es agradable y que es perfecta. La pregunta para nosotros es si realmente somos cristianos en ese sentido, si realmente estamos entusiasmados, si nos sentimos con ese deseo de servir a Dios, si sentimos ese gozo de adorar a Dios. Si no, amados, podemos caer simplemente en una religión. Y mucha gente dice, no sé si me cambie de religión. Bueno, si lo que quieres es seguir reglas y todo, sí es una religión. Pero Cristo no es una religión. Cristo dice, es una experiencia diaria, por eso decimos, es un estilo de vida. ¿Cuál es un estilo de vida? No es un estilo de vida ir a las reuniones. Ese es un ritual que estás cumpliendo en realidad. Si tú vienes a la reunión porque es domingo, estás poniendo una palomita nomás en el, ya fui el domingo, me siento muy bien, listo, y ya no me paro hasta el otro domingo, si no sale algo mejor, ¿no? Pero si no hay nada, pues vengo y ya me siento tan bien. Eso es religión. Pablo dice, no, Dios quiere que tu vida sea un reflejo, que su vida pueda manifestar este deseo, este gozo de darle gloria a Dios mientras el Señor viene. ¿Por qué o para qué es este deseo? Mira, dice allí en el versículo 13, produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tú vas a la nueva versión, a la nueva versión internacional, dice, para que se cumpla su buena voluntad. Y la nueva traducción viviente dice, para que hagan lo que a Él le agrada. Solamente cuando eres obediente a la obra que Dios está haciendo en ti, es que vas a hacer lo que a Dios le agrada. Cuando tú te das cuenta que estás viviendo de una manera que da gloria a Dios, es porque estás haciendo lo que a Dios le agrada. Estás siendo obediente. Esa es la razón por la cual Dios pone esos deseos en ti y en mí. Te da el poder, te da la capacidad
de vivir de esa manera. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué o por qué es importante el testimonio? Mira lo que dice el versículo 14. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Pablo aquí nos va a dar varias razones por las cuales es importante. Primero, da una instrucción directa, dice, hagan, ¿cómo deben hacer las cosas? Todo, dice, sin murmuración ni contienda. ¿Saben lo que significa murmurar? ¿Quién sabe lo que significa murmurar? Normalmente tiene que ver con criticar a alguien o hablar de alguien que no está. Tiene que ver con un debate o una discusión que está en secreto o en privado. Y cuando Pablo hace uso de esta frase, tiene en mente al pueblo de Israel. Si ustedes se acuerdan, el pueblo de Israel era un pueblo que murmuraba en el desierto, continuamente se quejaba. Y Pablo lo que está diciendo es, hagan todo sin queja, hagan todo sin murmurar y sin contiendas. Ahora, la contienda significa básicamente que estás peleando con alguien para obtener o para lograr tu propósito. Eso es lo que tiene que ver con contienda. Y Pablo dice, ni murmuren, ni lo hagan por contienda, porque las dos cosas fomentan la división. Y cuando la iglesia murmura, cuando hay murmuración y cuando hay contienda, la iglesia está dividida. Y cuando la iglesia está dividida, no se está cumpliendo el propósito de Dios. ¿Cuál fue la oración de Jesús en Juan 17? Padre, que ellos puedan ser uno como nosotros somos uno. Cuando estás murmurando, cuando estás contendiendo, entonces no estás cumpliendo el propósito de Dios, ni la iglesia lo está cumpliendo. Por eso Pablo dice, ¿sabes qué? Háganlo sin murmurar, háganlo sin tener contiendas. Y luego dice allí, versículo 15, para que seas irreprensible y sencillo, hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Esas palabras vienen del Antiguo Testamento. Pablo tiene esta preocupación. Primero, quiere que la iglesia de Filipos pueda mostrar en esa ciudad de Filipos, que no es cristiana, en esa ciudad donde hay oposición, donde está el gobierno de César, y César es el Dios, allí quiere que la iglesia muestre que son el pueblo de Dios. Si tú vas a Deuteronomio 32:5, esta frase aparece allí, pero no aparece con la misma intención. Es el cántico de Moisés, y luego dice ahí en el versículo 5, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Sabes de quién está hablando? De Israel. Israel es la generación torcida y perversa. Y Pablo lo que dice es, ustedes filipenses van a ser luz en medio de una generación torcida y perversa. Y lo que está haciendo Pablo es que está diciendo, a diferencia de Israel, ustedes como iglesia van a ser la luz y no la generación torcida y perversa. La generación torcida y perversa era la gente que estaba alrededor de la iglesia de Filipos. Pero Pablo está aplicando este principio, este texto, para mostrarles que es importante que ellos vivan de una manera diferente para que den testimonio que son el pueblo de Dios. Y la pregunta es, si tú y yo estamos mostrando en Hermosillo que somos pueblo de Dios, si tú y yo estamos viviendo de esa manera, sin murmuración, sin contiendas, para mostrar que somos el pueblo de Dios. Ahora, piensa esto también desde tu casa. Jóvenes, ¿hacen las cosas sin murmurar y sin contender? Papás, ¿cómo nos llevamos en casa? ¿Murmuramos y contendemos?
en la iglesia, si estás sirviendo sin murmuración y sin contienda. ¿Cómo estamos mostrando que somos el pueblo de Dios? Si estamos murmurando y si estamos contendiendo, Pablo dice, no lo estás haciendo. La murmuración y la contienda opacan la gloria de Dios, opacan la luz que debemos reflejar como iglesia. Esa es la primera razón. La segunda razón, dice allí, mientras somos luz, tenemos que alumbrar también. Y ahorita te voy a decir cómo. Dice el verso 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Es decir, debemos vivir de tal manera que demos testimonio de que somos el pueblo de Dios. Segundo, dice en el verso 15 que debemos ser luminares. Debemos ser como antorchas que resplandecen en la oscuridad. Pero no solamente nuestra vida debe alumbrar, sino que dice el verso 16 que debemos estar asidos de la palabra de vida. ¿Cuál es la palabra de vida? El Evangelio. El Evangelio, pero Pablo no está diciendo que te agarres del Evangelio y en tu casa y aquí estoy agarrado de la palabra de vida. No, es de una manera ofensiva. Es decir, que salgas a la calle con el Evangelio en tu mano, que proclames el Evangelio a la gente, que puedas hablar de las buenas nuevas a esa generación perversa y torcida. No es para que estemos en la casa y qué bueno que no somos perversos y torcidos como los de afuera. No, es que salgas y digas, ¿sabes qué? Necesitas a Cristo igual que yo. Necesitas conocer a Jesús como lo conocí yo también. La segunda preocupación entonces es que mientras que son luz en la oscuridad, deben predicar la luz de manera activa. Deben predicar, no solamente deben de brillar, que eso es lo que hemos hablado. Muchas veces decimos, yo predico con el evangelio, con el ejemplo nada más, con mi vida estoy predicando. Qué bueno, pero dice aquí que tienes que compartir el evangelio. Las dos cosas, alumbrar, asido de la palabra de vida. Compartir el evangelio. Y la razón número 3, que es bien importante, es que Pablo quiere gloriarse en el día de Cristo. Dice en el verso 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Cuál era la preocupación de Pablo o la intención al decirles que vivan de esa manera? Quiero estar seguro como estoy, que cuando el Señor venga, ustedes van a estar allí conmigo. Que usted y yo vamos a entrar juntos al cielo. Y ustedes van a ser mi orgullo, mi gloria, verlos allí. Y lo dice Pablo no porque no tuviera confianza, pero le está diciendo que el hecho de que ellos vivan de esta manera le da la garantía de que no ha invertido su vida en vano. Pablo pasó su vida, invirtió su vida predicando el Evangelio. Y Pablo, el pensamiento de Pablo es, qué triste sería llegar al cielo en el día del Señor y voltear y no ver a los de amor fraternal, ¿no? En la torre, fue en vano. ¿Sí me explico? Pablo dice, quiero gloriarme de ustedes en el día de Cristo. Y eso es la razón por la cual Pablo continuamente habla esto de no correr en vano, de no ser descalificado. Porque el testimonio que tenemos, amados, un testimonio interno, es nuestra constancia. Si yo estoy anhelando al Señor, si estoy sirviendo al Señor, si estoy dando testimonio al Señor, estoy confiando en que estoy creciendo en mi salvación. Pero si estoy cachetonamente tirando barra y viviendo de manera desordenada, y digo, pero es que soy salvo, la persona que te comparte dice, híjole, pues a lo mejor tú crees eso, pero yo no estoy tan seguro. Ahora, no estoy diciendo que no sean salvos, quiero aclarar. Lo que quiero que veas es la importancia que está resaltando Pablo en mantener una vida que da gloria a Dios de manera continua, como una seguridad de que el trabajo de Dios
es evidente en tu vida. Dices, pues mira, yo recibí a Cristo hace 20 años, pero así soy y eso no lo ha cambiado, el Señor no lo va a cambiar. Ah, caray, pues habría que ver, ¿no? Porque aquí dice que Dios nos da el poder y nos da el deseo. Dios pone el querer como el hacer por o para sus propósitos. Pablo le da esas 3 razones. Le dice, quiero que ustedes muestren que son el pueblo de Dios. Quiero que mientras alumbran en esa ciudad también compartan el evangelio. Y quiero poder gloriarme en el día de Cristo cuando nos encontremos allí. Quiero estar no solamente con ustedes, con todos a los que les había predicado. Pero esa era su preocupación. Ahora, Pablo ahí dice en el verso 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me gozo y regocijo con todos ustedes. Y asimismo, gócense y regocíjense también ustedes conmigo. ¿Sabes que Pablo cuando va a morir en 2 de Timoteo, sabe que va a morir o su muerte está cerca? Y entonces él escribe a Timoteo y le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Yo sé que estoy pronto para irme. Sé que voy a morir. Y en 2 de Timoteo 4, verso 6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él ya estaba cerca de la muerte y él dice, ¿sabes qué? Yo estoy confiado de que lo que sigue es el premio. Lo que sigue es que me dé el Señor mi corona. Y dice el verso 6, estoy para ser sacrificado. Y la idea de Pablo ahí es como aquí está diciendo, ese sacrificio, la libación. Si tú lees en el Antiguo Testamento, en Números 28, básicamente era derramar vino en el sacrificio. ¿Tú recuerdas los sacrificios? Ponían el animal, sea un borrego o un becerro, era un acto para agradar a Dios en el Antiguo Testamento. Y la libación consistía en derramar vino sobre el sacrificio. Y entonces imagínate, ¿no? Si la pura carne asada huele rico, ahora le echaban vino y sabía marinada, ¿no? Olía sabroso. Entonces Pablo dice, si yo tengo que ser derramado, ahorita leíamos en Nueva Traducción Viviente, como una ofrenda líquida, si yo tengo que ser derramado, si mi vida se tiene que desgastar. ¿Dónde estaba Pablo mientras escribía? Estaba en prisión. Y dice, el sufrimiento él lo veía como un sacrificio a Dios. Y si yo tengo que ser derramado, me gozo. ¿Sabes por qué? Mira, dice ayer el versículo 17. Me gozo, dice, sobre el sacrificio y servicio de su fe, me gozo y regocijo con todos ustedes. Pablo tiene esta idea en mente. Les dice, yo, filipenses, ustedes saben, estoy en la cárcel, estoy sufriendo por causa de Cristo. Ustedes están en Filipos y están sufriendo por causa de Cristo. Si yo tengo que morir o sigo aquí en la cárcel y ustedes tienen que seguir sufriendo, hagan de cuenta que ustedes mientras sirven a Cristo sufriendo y mientras sirven a Cristo porque tienen preocupación por mí y me han enviado para mis necesidades, es como si ese fuera su sacrificio y mi vida es el vino que van a derramar encima. Y ¿sabes qué dice? Me gozo, gocémonos juntos, porque los dos estamos sufriendo por la misma causa. Los dos estamos siendo perseguidos por causa de Cristo. Y esa debe ser una razón de gozo, no de tristeza. Y lo primero que podemos ver aquí es que cuando Pablo habla del gozo no como el resultado de las circunstancias. No dice, oye, todo va bien, me siento feliz. No, el gozo es una acción. Me gozo, aunque estoy en la cárcel, aunque estoy sufriendo, me gozo. Y no solamente eso, de hecho en el versículo 18 dice, asimismo gócense y regocíjense conmigo. Es un imperativo. Les está
ordenando una acción. Gócense, no estén tristes. ¿Por qué? Porque ese sacrificio lo vamos a presentar juntos ante el Señor. El día de Cristo vamos a llegar, yo, Pablo y los filipenses juntos, y vamos a gozarnos porque el Señor nos va a premiar, porque padecimos por su causa. Pablo no está viendo las circunstancias como, todo está bien, hay que gozarnos porque todo está padre. No, está viendo su gozo en función de Cristo, no de las circunstancias. No de que las cosas vayan bien. Básicamente Pablo está viendo el sufrimiento de los filipenses y lo está usando como una razón para que ellos tengan el gozo, que puedan ver que él sufre también, pero lo están haciendo por la misma causa, por Cristo. No es algo que tenga que ver con que las cosas estén bien o mal, sino cómo estás en Cristo. ¿Sí me explico? El ejemplo que tenemos, un ejemplo muy padre, está en Habacuc. ¿Lo has leído? Ve Habacuc, capítulo 3, verso 17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Imagínate, si lo piensas en términos normales, dices, aunque la higuera no florezca, ¿cómo? Que no hay nada en la higuera. No, pero no te preocupes, tampoco hay en la vid hay fruto. ¿Cómo? No, pero eso no es todo, tampoco hay nada en el olivo. Y además se mueren las vacas y las ovejas, y ya no hay nada de ganado en los corrales. ¿Cuántos dicen amén, no? No tiene sentido. Pero dice, con todo yo me gozaré en las vacas muertas. No, yo me gozaré en el Señor. El sufrimiento para nosotros es algo que normalmente rechazamos, y no significa que debemos amar el sufrimiento, no somos masoquistas. Pero lo que Pablo dice, entiende que el gozo no se basa en las circunstancias, sino en el Señor. Es una acción. Cuando estás padeciendo por causa de Cristo, le dice Pablo a los filipenses, tienes razón para gozarte. Gózate en el Señor. Pablo con esto lo que quiere enseñarnos básicamente, y quiere que veamos, es que una vida de egoísmo tiene consecuencias eternas. Todo esto comienza diciendo, vivan de una manera digna, te muestro a Cristo para que veas que Cristo se despojó, no haya divisiones en ustedes, sean como Cristo, que fue obediente, hagan las cosas sin murmuración y sin contienda, para que puedan brillar en este mundo, compartir el Evangelio y tener seguridad de que en el día de Cristo van a poder gozarse junto conmigo. El egoísmo tiene consecuencias eternas. Cuando ponemos nuestros intereses como lo más importante, estamos perdiendo recompensa en el cielo. Nunca, jamás, por un acto egoísta vas a recibir recompensa en el cielo. Y el egoísmo tiene muchas facetas. Estamos hablando de en qué nos estamos centrando, qué es lo más importante para nosotros. Pablo dice, tengan cuidado porque el egoísmo tiene consecuencias eternas. Número 2, cuando no obedecemos, no cumplimos el llamado de Dios como iglesia. Si estamos en disensión, si estamos en contienda, si hay murmuraciones, si no estamos obedeciendo a Jesús, entonces no tenemos o no estamos cumpliendo el propósito para el cual Dios nos puso en esta ciudad a nosotros como iglesia. No podemos brillar, no podemos ser luz y no podemos estar asidos del Evangelio si no estamos obedeciendo al Señor. Número 3, si no eres obediente, si no somos humildes, entonces nos estamos perdiendo el gozo del servicio. Servir al Señor lo hacemos mientras servimos a los demás. Si soy egoísta, voy a estar pensando en mí, lo que yo quiero, en mis deseos, y me voy a estar perdiendo el gozo de servir
al Señor mientras sirvo a otros. Y básicamente, Pablo de hecho lo va a hacer más adelante. Pablo a lo que nos está invitando es que trabajemos con la misma fuerza. Pablo decía, esfuércense en la gracia. Pablo decía que él, siendo el último de los apóstoles, el Señor había trabajado abundantemente en su vida. Y Pablo nos invita a que trabajemos con el mismo ímpetu, con el mismo deseo que él lo hacía, y con la humildad de saber que nada de lo que hacemos viene de nosotros, sino de Dios, que produce el querer como el hacer para sus buenos propósitos. Dios quiere que tú y yo tengamos esa misma actitud, que podamos saber que solos no podemos hacer nada, pero Dios nos ha dado el poder para hacerlo y nos ha dado el deseo para hacerlo. Entonces, no pienses, pues si Dios es el que hace la obra, yo me voy a sentar aquí para ver lo que hace. No, Dios está diciendo, produce el deseo y la capacidad de hacerlo. Dios en nosotros. Pablo dijo en Gálatas, dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y básicamente la idea era, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. A eso somos llamados, hermanos. ¿Qué les parece si oramos? Padre, Señor, queremos en esta tarde ya poner nuestra vida en tus manos. Señor, pedirte que tú nos lleves al entendimiento de ese llamado que nos has hecho. Señor, tú nos has llamado a que seamos obedientes. Tú nos has llamado a que tomemos el ejemplo de tu Hijo Jesús. Sabemos que no es una cuestión de voluntad. Podemos entender por tu palabra que necesitamos que tú pongas en nosotros ese deseo, que necesitamos tu poder, tu Espíritu Santo, Señor, para cumplir ese llamado. Y te damos gracias porque nos has dejado solos, Señor, porque tú has enviado tu Espíritu Santo para que sea nuestro maestro, para que nos fortalezca y para que nos guíe. Perdónanos, Señor, si hemos sido egoístas, si hemos buscado solamente lo que nos interesa, nos conviene, aquello que va de acuerdo a nuestros intereses. Danos un corazón que pueda ocuparse por los demás. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo y ayúdanos a poder mostrar en este lugar, en esta ciudad de Hermosillo donde tú nos has puesto, que somos tu pueblo, que no somos mejor que nadie, que somos tan pecadores como los demás, pero que por la gracia tuya hemos sido perdonados, hemos sido lavados por la sangre de Jesús y ahora somos tu pueblo. Señor, y tú has puesto deseos en nosotros, ese deseo de buscarte, de servirte, de amarte, de vivir una vida que te honre. Es algo que viene de ti, Señor, no es algo natural. Padre, ayúdanos a brillar en esta ciudad. Enciéndenos como esas luminarias, como esas antorchas, y que podamos, mientras alumbramos, también predicar, proclamar esas buenas nuevas